Bueno, el You are asunto now es que muted. analice usted por un momento que ese muchacho estaba ahí en medio de la trifulca, en medio de la manifestación, de lo que fuera. No sabemos qué estaba haciendo, pero bueno, estaba ahí y muere. Imagínese usted recibir la puñalada, sentir el dolor momentáneo, morir, abrir sus ojos para darse cuenta que ya no está ahí en esa calle, en ese cruce, sino que está en un lugar que desconoce totalmente. Ya no hay, eh, ya no están las personas que estaban ahí en la protesta y tarda unos segundos, quizás unos minutos en comprender que ha muerto. La muerte es así, hermanos. Y ya no hay marcha atrás. Por eso es que usted hoy estando vivo, cualquiera que sea su condición y su situación, usted debe dar gracias a Dios. El hecho de estar vivo hoy, debemos dar gracias al Dios del cielo. Debemos dar gracias al Señor por el hecho de estar vivos. Ayer ya pasó y el mañana no ha llegado. Me concentro en el hoy, 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 hoy. Hoy voy a hacer las cosas bien. Hoy voy a vivir para la honra y gloria de Dios. Me olvido del ayer. Si ayer cometí errores, pecados, lo que quiera que sea, debo entender que si estoy vivo hoy respirando, es una nueva oportunidad que Dios me está dando. Que tengo misericordias nuevas cada mañana. Esta mañana tengo misericordias nuevas y en eso me debo concentrar. En eso me debo concentrar. Hoy tengo una oportunidad más de vida y debemos dar gracias al Señor por eso. Amén. Sigamos orando, mis amados hermanos, por todas las personas que están necesitando, especialmente por los hermanos en Cristo y sus familiares que están pasando situaciones duras y difíciles. Nosotros estamos llamados a ser intercesores. Entonces, yo los invito a que sigamos orando, sigamos en actitud de oración, que usted ore y usted diga, Señor, ten misericordia de toda la gente que está enferma, ten misericordia de toda la gente que está en este momento en peligro de morir, que sean salvos, si es tu voluntad de que mueran, que sean salvos, pero que estemos en actitud de oración. Amén. Bueno, bendito sea el Dios del cielo. Bendito sea el Dios del cielo, bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que meditemos alrededor del siguiente tema hoy. Alguien que por favor me ayude buscando Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Amén. You are now muted.
espíritu, alma y cuerpo. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Mire, Satanás puede contaminar y aún atar el cuerpo y el alma. ¿Con qué propósito? Con el propósito de aislar cuerpo y alma del Espíritu de Dios, perdón, del Espíritu del hombre. ¿Para qué? Para que nosotros perdamos comunión con el Señor. Me explico. Uno de los objetivos del enemigo es atar de tal manera su alma y su cuerpo para que sean separados o sean separados, no, para que sea interrumpida la comunicación entre su espíritu, el espíritu del hombre, y el espíritu del hombre no pueda comunicarle al alma las cosas de Dios y en consecuencia el alma no pueda dirigir el cuerpo hacia la santidad. ¿Me hago ahí hasta ahí entender? Nosotros somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Entonces el enemigo se encarga de atacar el alma y el cuerpo de manera que se rompa la comunicación espiritual vital entre lo que nuestro espíritu le quiere transmitir, dado por el Espíritu Santo, a nuestra alma y a nuestro cuerpo. ¿Listos? Cuando eso pasa, hablamos de posicionamiento satánico. No lo confunda con posesión. Una cosa es el posicionamiento satánico. Póngale usted mucha atención. Una cosa es el posicionamiento satánico. Es importante que nosotros tengamos muy presente que una cosa es el posicionamiento satánico y otra cosa muy diferente es la posesión satánica. Una cosa es que Satanás se posicione en la vida de una persona y otra cosa es que posea la vida de una persona. Son dos cosas totalmente diferentes y eso lo debemos tener muy claro cuál es la diferencia y es lo que vamos a explicar. Correcto. Entonces, fíjense que una cosa es el posicionamiento satánico y otra cosa es la posesión satánica. El posicionamiento satánico se da cuando el enemigo, por alguna razón, logra interrumpir esa comunicación y es cuando la persona tiene mucha dificultad para llevar su vida espiritual. Entonces, una posesión satánica total y radical solo podría ser considerada como el resultado de pactos satánicos. Le voy a poner un ejemplo, porque la pregunta que surge aquí es, venga, pastor, discúlpeme, ¿un creyente podría llegar a estar en ese estado? Claro, si de manera voluntaria una persona que ha sido creyente decide apartarse y establecer pactos satánicos, por supuesto que sí. Le voy a poner un ejemplo. Usted vive en un conjunto residencial y allá hay mucha seguridad. La pregunta es, a pesar de que hay mucha seguridad, ¿podría un ladrón meterse en su casa? Muchos dirían no porque hay mucha seguridad. Yo le diría sí podría entrar a menos que usted le permita entrar. ¿Se da cuenta?
Usted mismo puede bajar hasta la portería, decirle al ladrón siga por favor, invitarlo a su casa y el ladrón estando dentro de su casa, amarrarlo, atarlo y empezar a empacar las cosas para robarle, a pesar de la seguridad. Es decir, yo soy creyente, yo soy nacido de nuevo. ¿Puede un creyente llegar a estar en una situación de posesión? La respuesta es sí y solo sí, de manera voluntaria, escúcheme, de manera voluntaria y consciente, establece pactos satánicos o decide caer en apostasía doctrinal. Sí puede llegar a pasar. Sí, señor. Pastor, pero usted nos ha enseñado que un creyente no puede ser poseído. No, un creyente no puede ser poseído mientras voluntariamente no dé lugar al enemigo. Pero si yo voluntariamente, es decir, Satanás no puede venir a poseer a cualquier creyente. Satanás solo puede llegar a poseer, a dominar completamente una persona si esa persona establece pactos satánicos o decide entrar en apostasía doctrinal. ¿Eso lo tenemos claro? Si van surgiendo preguntas, me van haciendo las preguntas. ¿Listos? Bueno, entonces, dos formas de que haya afección espiritual o contaminación y ataduras muy fuertes en la vida de un creyente es porque se establecen pactos satánicos o el creyente cae en apostasía doctrinal. ¿Listos? Bueno, ahora, ¿puede ser esclavizada el alma? Sí. ¿Puede ser esclavizado el cuerpo? Por supuesto. El ser humano es un ser integral, donde tres partes deben funcionar completamente integradas y comunicadas. Cuando esa comunicación se corta y ya su espíritu no logra comunicarse con su alma y su cuerpo, entonces ahí hay un posicionamiento de demonios. Eso es lo que se llama un posicionamiento. El diablo no necesariamente lo posee de posesión, de poseído, que significa dueño de, pero sí se le puede acomodar, posicionar. Espero que haya claridad en esos términos. Alistando Lucas 13:16, por favor. Marcos 7, del 31 al 37. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y un tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Éfata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Bueno, podemos nosotros sacar de ese pasaje. Este pasaje que acabamos de leer
es un ejemplo claro de cómo los demonios pueden tomar posición en la carne, pueden tomar un posicionamiento en la carne y afectar el cuerpo humano. ¿Listos? Bueno, ahora miremos Lucas capítulo 13, versículo 16. Buenos días. Lucas capítulo 13, versículo 16 nos dice, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Sí, Amén. ok. Mis amados hermanos, nos habla aquí de ataduras. Mire, una mujer con un problema, una enfermedad, y esta mujer lo que tenía era una atadura. Entonces, fíjense que hay una diferencia entre lo que es poseer y lo que es atar. El poseer implica un control total. Ya explicamos que un creyente puede llegar a ser poseído solo a través de dos puertas que usted pueda llegar a abrir. ¿Listos? Pero tiene que ser abierta esa puerta de manera voluntaria, es decir, usted puede vivir en un conjunto. Yo recuerdo mucho un conjunto residencial al que yo fui a visitar a alguien, y yo nunca había visto aquí en Bogotá tanta seguridad. Para llegar al apartamento tocó pasar, bueno, la portería normal de la calle, ¿no? Que todos conocemos, de todo conjunto. Tenía usted que ir acompañado con un celador hasta otra siguiente portería dentro del edificio, y de ahí lo acompañaba otro celador hasta otra portería dentro del mismo conjunto, y de ahí pasaba a otra portería acompañado por otro celador hasta la portería del edificio donde está el apartamento. Y ahí es acompañado por otro celador que lo deja en la puerta del apartamento. Yo no, ese conjunto queda ahí cerca de Unicentro, ahí en la 127. Yo nunca había visto tantísima seguridad, impresionante. Sin embargo, a pesar de esa seguridad que hay allá, la pregunta ¿es probable que un ladrón se pueda meter? Bueno, con tanta seguridad es muy poco probable que un ladrón se pueda meter. Pero si yo soy residente de ese edificio, yo puedo ayudar a entrar al ladrón hasta mi apartamento, y este me va a hacer daño. Entonces, eso creo que nos queda claro hasta ahí. Espero me estén escuchando bien y no me estén escuchando entrecortado. Entonces, el asunto radica en que el creyente no puede ser poseído en el sentido de que Satanás no puede venir a poseerlo a usted porque se le dio la voluntad. No, señor. Mientras usted no dé lugar, no puede hacer nada. Antes de conocer de Dios, sí lo podía hacer con usted y conmigo, pero ya no. Esa la tenemos clara. Pero hay dos puertas que usted puede abrir para que vengan ataduras, para que el enemigo se posicione, porque la atadura es una forma de posicionamiento, no de poseerlo, sino de posicionarse, de ocupar un lugar, un aspecto, algo en su vida, hacerse como en un rincón para afectarlo. Entonces, las contaminaciones y las ataduras se manifiestan en la carne muchas veces, o en el alma,
enfermedades en la carne, en el cuerpo humano. Y contaminaciones en el alma, pues también se les puede llamar enfermedades. El alma está enferma, no hay problema. Pero se pueden manifestar en forma de enfermedades alojadas en distintas partes del cuerpo. Perdón. ¿Se lo puede ver? Está en los versículos que acabamos de leer. Completamente bíblico, hermano. Pues una cosa es que a usted le dé una enfermedad por algo, por un efecto natural, porque usted se descuidó, no cuidó su cuerpo, por lo que sea. Pero hay un efecto natural. Otra cosa es que usted le dé una enfermedad por una influencia espiritual, por una atadura. Son dos cosas diferentes. Bueno, lamentablemente con el incremento de la medicina y de la ciencia, se ha incrementado también la idea de que muchas condiciones de salud son simplemente resultado de la edad, de la vida sedentaria, de la genética, etcétera. ¿Y cuál es el grave problema de esto? Que eso se ha hecho aceptable y tolerable. Es decir, no se ve mal la presencia de enfermedades en personas, pero no es de Dios, escúcheme, no es de Dios que usted con 50 años, hermano, viva ya con una droguería en su casa. Porque hay gente que tiene tanta droga en la casa, de tantas pastillas que se toman, que literalmente podrían montar una droguería, y no le estoy exagerando, yo conozco gente en esa condición. Tienen muchísimas cajas de droga y de pastas y una cosa y la otra. Entonces, cuando el enemigo se posiciona, él se camufla como simplemente un efecto natural. No es la genética. No, como mi papá tiene diabetes, entonces es normal que yo también tenga. Y aceptamos cosas que muchas veces no son genética. Sí, claro, tienen una explicación genética desde lo científico, pero hay un tema espiritual operando ahí que muchas veces no logramos identificar. Entonces, a la luz de este planteamiento que yo les estoy haciendo, la lectura de Deuteronomio, capítulo 28, nos ilustra que Dios nunca quiso que el cuerpo humano fuera un depósito de enfermedades. La voluntad de Dios no ha sido nunca esa, hermanos. Si bien es cierto nos enfermamos porque de algo nos vamos a tener que morir, pues también es cierto que el propósito de Dios y la voluntad de Dios no es que usted viva enfermo a toda hora. No, muchísimas enfermedades y muchísimas afectaciones al cuerpo, estoy hablando de enfermedades físicas, no son más que el resultado de maldiciones que se generan en el hombre por causa de ataduras espirituales. Entonces, esa parte la debemos tener muy clara. Hasta aquí que les he dicho que el ser humano, muchas de sus enfermedades físicas pueden ser producidas por ataduras. Ahora, recuerdo en alguna ocasión la broma de una sobrinita amarrándole los zapatos al tío. El tío estaba sentado, hablando entretenido, y la primita se metió por debajo de la mesa y sin que él se diera cuenta, le amarró un cordón
contra el otro cordón y él no se dio cuenta. ¿El enemigo puede hacer eso con usted y conmigo? Si usted abre la puerta, sí. Recuerde siempre, recuerde siempre que la Biblia establece un principio fundamental. La maldición no viene sin causa. La maldición no viene sin causa. Para que haya maldición, algo la tuvo que causar. Para que haya una afección física, algo la tuvo que causar. Yo abrí una puerta en lo natural que generó un movimiento espiritual y me afectó naturalmente. Yo tengo que hacer algo en lo natural que abre una puerta espiritual generando un efecto en lo natural y en lo espiritual muchas veces también. Y ese es el caso de las enfermedades mentales. Ese es el caso de las enfermedades mentales. Dice César, atentamos contra los animales y la naturaleza. Sí, el ser humano destruye por deporte y de allí salen enfermedades que nos han afectado. Sí, es una verdad total. De hecho, el SIDA nace de un contacto inadecuado con animales. Mucho se ha dicho de este COVID que también ya están cuestionando a China y le están diciendo, confiesen si eso fue un error de laboratorio en una investigación que ustedes estaban haciendo y esto se les salió de control. Se ofendieron, están súper ofendidos por eso. Pero bueno, el caso fue que allá se generó el asunto, según dicen, ¿no? Pero resulta que no solo el cuerpo puede ser afectado, también el alma. Entonces, por un lado, los demonios pueden afectar la carne humana, el cuerpo lo pueden afectar. ¿Listos? Hasta ahí queda eso claro. Pero también pueden afectar el alma. Y cuando afectan el alma, ahí entramos a hablar en el terreno de, en parte, una parte de las enfermedades mentales. Las enfermedades mentales, para que usted lo tenga muy presente, las enfermedades mentales, todas y cada una de las enfermedades mentales que se presentan en el ser humano tienen raíces. Por un lado, pueden ser biológicas, neurológicas, alguna malfunción del cerebro o del organismo, o pueden ser también en muchísimos, no pocos, muchísimos casos, fruto de la actividad espiritual de demonios a los que se les han abierto las puertas. Cuando usted ve jóvenes que empiezan con esa disvariación, que empiezan, que escuchan cosas, que demonios, que se maten, que hagan el mal, que se golpeen, cuando que están viendo cosas, están escuchando cosas, cuando tienen incoherencia y se quieren quitar la vida, eso no es gratis. La Biblia dice, la maldición no viene sin causa. Y eso aplica para creyentes y para no creyentes. La maldición no viene sin causa. Entonces usted ve jóvenes que están coherentes un tiempo y están como locos después de un tiempo y vuelven y están como cuerdos y lúcidos y después están disvariando otra vez. Literalmente son jóvenes que no han dicho, tienen por ahí escondido que tienen puertas abiertas y vienen demonios, entran y hacen daño y producen enfermedades mentales. Entonces, una enfermedad mental no es gratis. Una enfermedad mental no
es gratis. Eso no nace de porque sí. A usted se le corrió la teja, como dicen, se le corrió el champú. A usted se le corrió el champú porque sí. No, usted hizo algo que dio un derecho y abrió una puerta. Por eso nosotros debemos tener cuidado. En los momentos de crisis, en los momentos de tristeza, en los momentos de duros, porque pueden venir demonios, hermano, y usted está dando un derecho legal a que lo afecten, no a que lo posean, pero sí lo pueden afectar. Una sola rata en la casa le puede hacer fiestas. Usted no necesita 50 ratas en la casa. Una sola ratica le puede hacer fiestas, generar desaseo, comérsele el mercado. Una sola. Y la casa no está inundada de ratas, solo hay una, pero le afecta. Las enfermedades mentales, sí, señora, tienen que ver con el alma. Claro, con el alma. Porque en el alma está la mente, recordemos. Preguntan aquí, ¿la esquizofrenia es una maldición? ¿Es que se le dio paso al enemigo? Sí, señora. En el 98% de los casos, sí. Yo hice hace algún tiempo un estudio con respecto a la esquizofrenia que se presentó en una universidad. Ese estudio se hizo hace más o menos año y medio. A mí me invitaron a dar una conferencia allí en la universidad derivada de este estudio, donde se hicieron estudios con cadáveres, o bueno, eso se llaman estudios post-mortem, y se estaba haciendo una investigación sobre los cambios anatómicos de la masa encefálica en pacientes con esquizofrenia. Y en todos los casos donde se hicieron los estudios post-mortem, es decir, con cadáveres y se extrajo el cerebro y se analizó el cerebro de todos estos pacientes con esquizofrenia, se encontró variaciones en la arquitectura cerebral y en la arquitectura neuronal. Y muchos de estos casos tenían eh, los cerebros, la masa encefálica, tenían diferencias con respecto a cerebros sanos de cadáveres de personas que no habían sufrido de esquizofrenia, que murieron por otra causa. Y hay diferencias muy grandes en tamaño, en peso, en determinadas zonas del cerebro. ¿Esto qué nos dice? Que cuando la esquizofrenia se presenta en la vida de un ser humano, por supuesto la enfermedad y el avance de la enfermedad lleva a un cambio en la arquitectura neuronal del cerebro, es decir, a la manera en cómo las neuronas se conectan entre sí, se comunican entre sí y eso produce todas estas fallas. Eso es una explicación puramente neurológica y biológica, es decir, es una explicación puramente científica, pero la esquizofrenia es una enfermedad que no nace de la noche a la mañana, mis hermanos. En 20 años que yo tengo de estar trabajando en todo el tema clínico, de todos los casos que yo he recibido con pacientes con esquizofrenia, son pacientes que refieren, todo paciente esquizofrénico refiere, escuche esto porque esto es clave, todo paciente esquizofrénico refiere el comienzo de su enfermedad o el comienzo cuando se les pregunta en qué momento usted empezó a sentir cambios en su comportamiento. Todo paciente esquizofrénico hace referencia a un episodio específico de su vida. No se le olvide nunca eso. A un episodio específico o a una época específica de su vida donde fue sometido
a alguna clase de sufrimiento intenso, su alma, humillación, miedos, tortura, susto, etcétera. Yo recuerdo un paciente que él me decía, yo empecé a cambiar mi comportamiento en una época en la que yo viví con mi hermano mayor, porque nosotros no vivíamos los dos, pero durante 3 años yo viví con él y él a mí me asustaba muchísimo, muchísimo me asustaba. Y a mí me daba mucho terror, mucho miedo. Y en ese tiempo, en ese lapso de esos 3 años, yo empecé a tener cambios en mi comportamiento y en mi percepción. Fíjese cómo usted habla con un paciente esquizofrénico, cuando ellos están lúcidos, ellos pueden llegar a referir tiempos, llegar a referir momentos, llegar a referir episodios en los que algo sucedió que les produjo mucho temor, mucho sufrimiento en el alma y a partir de ahí sucedió algo. Entró algo espiritual y empezó a afectarles. ¿Ve? Entonces, fíjense que esto es un tema supremamente interesante, pero también es espeluznante. Por eso es que uno le dice a la gente, no es capricho, hermano. Usted no tiene por qué estar viendo películas de terror, de miedo, de sangre a toda hora. Debe tener cuidado con eso. Bueno, preguntan, bueno, entonces la esquizofrenia es una maldición. Sí, señor. Es una maldición y no es una enfermedad que nace de la noche a la mañana, sino que se llega a ella y generalmente empieza con cosas más pequeñas que no se controlaron a tiempo, no se controlaron a tiempo. Pastor, tengo una pregunta. ¿La depresión se le llama enfermedad mental? Sí, señora. La depresión es una enfermedad mental. Es decir, una persona que está en depresión es una persona que tiene una afectación mental. Entonces, para que lo tengan muy presente, la depresión es una enfermedad mental. Ojo, pastor, pero yo he estado deprimido muchas veces, o sea que he estado enfermo mentalmente muchas veces. No necesariamente. Cuando la depresión lo lleva a usted a descuidar su ritmo de vida natural, su trabajo, sus obligaciones, compromisos, su aspecto personal, su vida. Usted no le gusta hacerse aseo, usted se aborrece físicamente, se siente atacado, no lo quieren. Cuando esa depresión llega a ese nivel de afectación, ahí ya estamos hablando de una enfermedad mental. ¿Tiene cura? Por supuesto, claro que sí. Tiene cura, hay esperanza y en Cristo hay esperanza, pero es una enfermedad mental. ¿Listos? La depresión lo puede llevar a uno a una bipolaridad. La respuesta es sí, sí, señor. La bipolaridad es una enfermedad mental gravísima, mucho más grave que la depresión. Incapacita, la bipolaridad es incapacitante. Ese término de bipolaridad se ha usado mucho hoy. Usted llega al trabajo y dice, ay, mi jefe es más bipolar. Un día está de mal genio y otro día no. No, eso no significa que una persona sea bipolar. Los cambios en el estado de ánimo no necesariamente es que usted es bipolar. La bipolaridad puede llegar a incapacitar en su trabajo. Yo recuerdo un señor, dueño de joyerías. Él trabaja con todo el tema del oro y piedras preciosas y tiene varias joyerías aquí en Bogotá. Él ya superó el tema. Él fue paciente mío 3 años y él, cuando le daban las depresiones, regalaba lo que tenía ahí enfrente. Un día regaló un Mercedes-Benz,
en medio de la depresión fue y se lo pasó, le hizo traspaso de papeles a otra persona, regalado, regaló una joyería. Si tenía plata en efectivo, regalaba 10 millones, 15 millones, 20 millones, regalaba, regalaba. Y después eso lo hundía en más depresiones, etcétera. La bipolaridad lo puede llevar a usted cuando está en el episodio hipo, es decir, abajo, a esconderse del mundo, a no querer saber de absolutamente nadie, a encerrarse, y puede ser por meses, descuidando absolutamente todo. Entonces es una enfermedad gravísima, gravísima. Las enfermedades mentales pueden llegar a ser hereditarias. Sí, desde la genética cualquier enfermedad puede ser hereditaria, y las enfermedades mentales, cuando hay una causa biológica, sí. Pero ojo con esto, si usted llega el día de mañana a tener un familiar que tenga alguna afectación mental, usted debe procurar mantenerse lo más aislado posible, sin descuidar al familiar, pero sí lo más aislado posible. Ejemplo, si yo tengo o veo en la familia de Patricia una persona con un trastorno mental, yo no voy a permitir que mi hijo viva con esa persona o que interactúe con esa persona, porque está comprobado que las personas que han convivido con paciente esquizofrénico, bipolar o depresivo tienden a generar los mismos comportamientos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero cuando la enfermedad es causada por alguna malfunción neurobiológica o neurofisiológica, sí se pueden heredar. Le voy a poner un ejemplo: Alzheimer, Parkinson, bipolaridad, depresión. Eso se puede heredar, eso se puede transmitir. Entonces, los demonios pueden hacer posicionamientos en el alma. Dice la palabra: concíliate con tu adversario, entre tanto que estás con él en el camino, porque no acontezca que el adversario te entregue al juez y el juez te entregue al alguacil y seas echado en prisión. Entonces, ¿esto de qué habla? Esto habla de que el enemigo puede, por cosas como, por ejemplo, la falta de perdón, posicionarse en el alma, posicionarse en el alma. Les pongo ejemplos. Yo conocí el caso de una señora a la que alguien en su vida le hizo mucho daño. Y esta persona, pues, generó un odio, un resentimiento que nunca logró superar, nunca lo logró superar. Pasaron los años, pasaron más de 20 años. Esa persona finalmente murió de un cáncer gástrico. Ese cáncer gástrico no se da de la noche a la mañana. Lo que pasó fue que por una experiencia traumática X, se generó un dolor intenso en el alma y el alma fue metida en una prisión. Por eso usted debe tener cuidado, porque hay gente que tiende a eso. Hay gente que tiende a ser muy disgustona. Hay gente que tiende a ser muy conflictiva. Hay gente que tiende a ser muy rencillosa. Y cuando eso pasa, usted puede, si no controla todo eso, puede estar dando lugar al enemigo. Yo no estoy diciendo que entonces no me disgusto nunca, no hablo nunca, no, 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 todo lo contrario. Vivir así sería imposible. No, nosotros tenemos que ir viviendo, ¿cierto? Ir desahogando. ¿Listos?
pero también dejando quieto y dejando en paz. ¿Para qué? Para no darle lugar al enemigo. Una cosa es que yo me disguste con usted por algo, yo se lo manifiesto de una manera respetuosa, pero al rato estoy bien con usted, ya pasó el episodio, no hay problema. Y otra cosa es que yo viva disgustado con usted y me esté envenenando y envenenándome y envenenándome. Otro caso es la gente que tiende mucho a eso, al disgusto, a la inconformidad, a hablar, etcétera, pero no es solo con una persona, es su condición de vida, entonces es contra todo el mundo y es algo permanente y en eso viven y con eso luchan. Entonces ahí puede dársele lugar a un espíritu inmundo para que venga a afectar el alma. Entonces los demonios pueden tomar posicionamiento en el alma. Amén. Gloria a Dios. Bueno, espero que este tema les guste porque además es necesario aprenderlo. Es necesario aprenderlo y es necesario entenderlo. De este tema vamos a seguir hablando esta noche.